imagino que escuchamos muy bien las lecturas, donde la primera lectura escuchamos sobre lo que está parte también del Evangelio, que 700 años antes de la venida de Cristo, reinaba en Israel un rey que se llama Sebna. Y ese Sebna tuvo mucha autoridad hasta que la autoridad subió en su cabeza. Ya no quiere actuar como un ser humano. Ya no tiene corazón para los pobres. Comenzó con su autoridad a oprimir a los pobres. Mucha corrupción. Robaba también del Estado. Hacía todo lo que pudiera hacer para tener su riqueza. Y a la consecuencia Dios envió al profeta Isaías, que escuchamos que fue entonces a él y denunció todo lo que estaba haciendo. Y dijo que te voy a quitar también toda esa autoridad que tú tienes. Aunque también te quito las llaves, ya para que uno también te somete a la humildad de Dios. Y en el Evangelio vemos casi opuesto, quitando la llave, y el Evangelio dando también la llave. El Evangelio de hoy también nos compete a ver qué imagen de Dios que tenemos. Para nosotros, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Jesús preguntó a la gente, ¿de quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y algunos comenzaron otro dice que era el profeta Elías, otro profeta Jeremías o algunos de los profetas. Muchas veces podemos estar andando con alguien sin conocerlo. Estamos aquí en la iglesia, mucha gente, yo creo que el 50% nos conocemos. Hay gente que estamos en el mismo barco y no conocemos quién es. Oye, ¿la conoces? No. Ok, no. Así también podemos estar andando con Cristo y sin conocer. El hecho que estamos juntos no quiere decir que lo conocemos. El hecho de que estamos en la iglesia no garantiza que ya conocemos a Cristo. Y por eso hoy Cristo dice esta misma pregunta para saber qué dicen los apóstoles también que Él es. Él ha estado caminando con ellos por casi 3 años y hoy hizo esta misma pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que el Hijo del Hombre es? ¿Quién dice que yo soy? Había un silencio mortal. Nadie decía nada, se confundieron. Wow, cada uno, cuando hacemos preguntas, ¿qué hace la gente? Comienzan a cubrirse la cabeza, ¿no? Para que no me vean. Así también los apóstoles comenzaron a cubrirse la cabeza, bajar un poquito la cabeza. Y ustedes quién dicen, cuando no había nadie para hablar, Pedro tomó la palabra. ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Hijo de Dios vivo. Wow, Cristo, Pedro. Este no te ha revelado ningún hombre, sino por el Padre Celestial. A la consecuencia, Cristo comenzó ahora a edificar la iglesia sobre la roca, que es Pedro. Tú eres Pedro. Sobre esta misma roca edificaré mi iglesia, y que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ti. Y luego dijo que yo te doy aquí siempre damos las llaves. Vamos a ver cuál es el concepto de la llave. Todo el mundo tiene la llave de tu casa. ¿Quién tiene la llave de tu casa? Tus hijos y quién más, tu vecino lo tiene. El concepto de la llave va a una persona que tiene mucha confianza. No te puedes dar la llave a alguien que no tiene confianza. Muchas veces también las parejas quizás darán la cuenta de lo que significa la llave. Cuando el esposo sale de la casa, ¿qué hacen las mujeres con las llaves? Se cambian la chapa, no se llama la chapa. La cambian las chapas. ¿Por qué? Ya no hay confianza. Y a veces es la mujer que sale de la casa. ¿Qué hace el hombre? Se va a buscar cambiar una vez. Cuando el otro entra, que no habrá acceso. Y por eso cuando uno tiene la llave, es dar el acceso de todo. Es dar la confianza. Que a ti no te temo. Aquí no tengo pena. Aquí no tengo sospecha. Porque aquí te trato como yo mismo. Eso significa el concepto de la llave. Es por eso que no damos la llave a cualquier fulano, ¿no? Tú das la llave de tu carro a cualquiera. No, aquí es verdad. A veces ni ella es verdad, a veces. Es por eso Cristo hoy demostró que tiene tanta confianza en Pedro. Y Pedro lo llevamos de la iglesia, es el primer papa. Este primer papa ahora tiene la autoridad, el signo de la autoridad, el signo de la confianza. Y por eso Cristo nos dio la llave. Yo te doy las llaves del cielo.
a quien cierra la puerta, ¿cómo quedará? La puerta quedará cerrada. Y cuando tú desatas la puerta, ¿cómo quedará? Desatada. Y así dio a Pedro la autoridad de gobernar la iglesia. Por eso la iglesia hoy, la sede de la iglesia es la sede de San Pedro. Pedro fue el primer papa. Y lo que estamos aquí en los Estados Unidos, presidente Obama, es el número de presidente que es 44 o 47. 44 presidente o 45 presidents. ¿No? Presidente Obama es número 44 o 45. 44. ¿Quién fue el primer presidente? Y segundo presidente, ¿quién fue? Bueno, es un examen, ¿no? Un examen. Y ahora, hasta el último presidente, ¿quién fue? Creo que Bush, ¿no? Y después de Bush, ¿quién viene? ¿Quién está ahorita? Y después de Obama, ¿quién? No se sabe. Y así podemos ver el concepto de la autoridad también en la iglesia. Cuando hablamos de la subsección de la iglesia, que la iglesia comenzó con Cristo y Cristo dio ese mismo poder a Pedro. Que esa lectura hoy nos advierta que la iglesia está construida sobre el Pedro. Cuando terminó Pedro, cuando murió Pedro, ¿quién vino? Hasta Lino, Sisto, Clemente, Cornelio. Desde Pedro hasta el Papa Benedicto había como 200 y algo papas. Y cada uno viene como una herencia en sucesión de primero de Cristo, de Pedro, hasta hoy día, ¿cómo se llama el Papa? Benedicto, no, el Papa ya está muriendo. Benedicto XVI. Y por eso la iglesia que tenemos es la única iglesia que tiene su historia desde Cristo. No hay otra iglesia que goza de este mismo privilegio. Cristo fundó y dio a Pedro hoy día. Y Pedro comenzó y desde allí viene de los apóstoles. Y por eso la iglesia se llama la iglesia apostólica, porque viene de Cristo hacia los apóstoles. Mis hermanos, soy orgulloso de ser católico. Porque no hay otra iglesia que goza la historia que la iglesia católica goza en este día. Por más de 1500 años, toda la iglesia era una. Toda la iglesia cristiana era una. Era iglesia católica, apostólica y romana. Fue después de 1550 y tantos años que fue la primera separación y que fue la iglesia luterana, iglesia anglicana, the Church of England. Fue la primera separación. Por eso, antes de eso, la iglesia ha sido una, que no estaba dividida, es universal y por todo. Y por eso la única iglesia desde hoy, porque sabemos que en cada esquina se fundan las iglesias hoy, hasta la iglesia cristiana, la iglesia de domingo tras domingo, iglesia de resurrección, iglesia de masa de tamales, iglesia de resurrección, de todo tiene la iglesia, pero la única que tiene su historia desde Cristo. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? La iglesia católica, apostólica y también romana. ¿Por qué romana? Porque está la sede en Roma. ¿Por qué la iglesia universal? ¿Por qué católica? Católica significa universal. Si vayan al chino, la lectura que hoy día que estamos leyendo es lo que se lee en chino. Si vayan a África, la misma lectura que se lee por todo, la misma estructura. Los que no entienden el español se ponen de pie, sentarse, escuchar, es igual. Por eso iglesia católica, porque católica universal, donde se encuentra la iglesia católica es la misma estructura que lleva la iglesia. Por eso es una y santa y católica. Romana, porque tiene la sede donde en Roma. Y por eso la iglesia que goza de ese mismo privilegio es la iglesia católica apostólica y romana. Nosotros, ¿cómo vemos nuestra iglesia? Y dice que las puertas del infierno prevalecerán. Ha habido muchas puertas infernales, tantos terremotos que han venido a la iglesia. Pero porque está hecha por Cristo, por Dios, cimentada en la roca. Y por eso hoy día no ha caído la iglesia. Amén. Amén. En el año 1556, cuando comenzó la primera separación, el mundo pensaba que la iglesia iba a aplastar, iba a morir. Pero por no estar construida sobre ello, sino sobre Cristo, después de tantos terremotos, la iglesia también permaneció. Ha habido muchas divisiones en la iglesia desde entonces y la iglesia todavía sigue. También ha habido muchas tormentas en la iglesia. El último fue el abuso, que se da como un escándalo. Algunos magnificado, otros lo real, pero lo más importante, la iglesia no es algo de yo y de usted, sino algo de